a medida que nuestros proyectos van creciendo, cada vez tenemos escenas más complejas. Y a veces querremos encontrar un GameObject con un nombre concreto o tener la referencia, por ejemplo, a todos los objetos con un mismo tag. En una escena, por ejemplo, con varias cámaras, podemos querer tener la referencia a todas ellas en un script de control de cámara. Existen varios métodos en la clase GameObject que nos permiten encontrar objetos en una escena. El método find nos permite encontrar un GameObject por su nombre. Su sintaxis es GameObject.find y entre paréntesis, como parámetro, le pasamos el nombre del objeto a buscar. Si el método encuentra un GameObject activo con ese nombre en la escena, lo devuelve y en caso contrario, devuelve null. Si, por ejemplo, quisiéramos buscar la referencia del jugador, que es un GameObject llamado player, podríamos buscarlo y almacenar su referencia de la siguiente manera. Primero declaramos una variable de tipo GameObject llamada player y en el start vamos a darle valor a esa variable. GameObject.find y queremos que busque un GameObject en escena con el nombre player y que nos muestre por consola esa variable. Guardamos. Le añadimos el script, por ejemplo, a la main cámara y ejecutamos. Y como vemos por consola, ha encontrado ese GameObject con el nombre player. Si hubiéramos dado un nombre de un GameObject que no existe en escena, por ejemplo, player 2, vemos que nos devuelve null porque ha buscado en escena y no ha encontrado ningún GameObject con ese nombre. Podemos, por ejemplo, pedirle que busque el GameObject llamado Sphere. Y nos lo ha encontrado también. Ahora tendríamos en la variable player almacenada la referencia a ese GameObject y podríamos actuar con ella como lo hacíamos cuando obteníamos componentes. A veces nos interesará buscar GameObject en escena con un nombre y a veces nos interesará buscar GameObjects en escena con un tag concreto en lugar de su nombre. Tenemos algunos tags por defecto, como podemos ver aquí arriba, como son SynTag, Respawn, Finish, Main Camera, Player, Game Controller. Por defecto los GameObjects que creemos vendrán sin tag. Pero podemos darle uno de los tags por defecto, por ejemplo en el caso del player podríamos darle el tag que aparece por defecto player o crear uno nuevo desde el inspector, desplegando este menú de tag, dándole a añadir tag y aquí creando cuantos tags queramos. Si ahora creamos, por ejemplo, más esferas, podemos darle a todas ellas el tag esfera. Y ahora vamos a crear un script que busque un objeto con el tag esfera en el start y lo destruya. Para ello utilizamos el método destroy. Y el método find with tag. Ahora ejecutamos y vemos que ha destruido una de las esferas. En este caso, el método findWithTag destruye el primer GameObject con ese nombre que encuentra en escena, pero también podemos obtener la referencia a todos los GameObjects con el mismo tag en un array utilizando el método findGameObjectsWithTag. Para ello vamos a crear
una variable, un array de esferas. Y vamos a llenarlo con todos los GameObjects con el tag esfera que tenemos en escena. Y vamos a mostrar cuántos GameObjects se han encontrado con el tag esfera. Y vemos que se han encontrado 3 esferas en escena. En este script hemos declarado, por tanto, un array de GameObjects y lo hemos llenado con los GameObjects con el tag esfera utilizando el método findGameObjectsWithTag. En este array, por tanto, tenemos la referencia a todos los GameObjects con ese tag concreto y podríamos, por ejemplo, recorrer el array para destruir todos los elementos.